ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de la reforma energética que se discutió en el Senado de la República y que quedó aprobada, pero que todavía se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues por lo que sabemos hasta ahorita, lo que dejamos pendiente antes de la pausa es la pregunta del presidente Peña Nieto. Cuando presentó esta reforma dijo que los mexicanos y las mexicanas íbamos a terminar pagando menos al momento de cargar el coche de combustible y menos a la hora de pagar el recibo de luz. ¿Esto por lo que se aprobó se ve posible o no? Yo siento, perdón, que los dos lados, tanto la derecha como la izquierda en este país, están sobreexagerando los impactos de la reforma. Ni va a ser la hecatombe y el infierno que pinta la izquierda en términos de finanzas públicas, ni va a ser tampoco el que nos dé 4, 5, 6 puntos más del PIB, ni que genere 500 millones de empleos por año esta reforma energética que está proponiendo Peña Nieto. Por una simple razón, porque en realidad los proyectos que ya existen de explotación petrolera son proyectos que se han hecho con un Pemex prácticamente quebrado. Y un Pemex prácticamente quebrado porque en realidad en los últimos años la inversión en Pemex ha sido nula. Entonces es imposible que Pemex fuera un Pemex competitivo que te generara mayores ganancias a través de estos esquemas. Lo que se hace ahora es decirle a Pemex, pues sigue excavando en aguas someras, en proyectos de poco valor agregado, mientras traemos a los proyectos verdaderamente importantes a las aguas profundas, a los otros esquemas. Entonces yo creo que va a ser difícil. A Pemex se le va a dar una ronda cero para que elija sus proyectos, pero veo difícil que verdaderamente Pemex se fortalezca como empresa. Creo que va a ser una competidora pequeña en el mercado local, en general. Pero vamos a ver, por ejemplo, otras empresas, a propósito de que ya tocas el mercado local, que tenga una gasolinera ya y que tenga, por ejemplo, un camión que en lugar de que pasa por afuera de mi casa, que en lugar de que diga Pemex va a decir Shell. Ese ya lo contrata Pemex. Fíjate, el decir estas declaraciones de que van a bajar los precios es poco prematuro. De hecho, quienes se atrevan a hacer futuros sobre mercados es una vacilada, para decirlo con toda claridad. De hecho, la experiencia real que tenemos es que las privatizaciones no han bajado los precios. De hecho, los han subido. Esa es la experiencia histórica. La evidencia empírica lo que te dice es los precios suben y además la calidad no mejora como dicen que mejora, porque ese es el otro argumento. Vamos a tener mejores servicios porque la iniciativa privada per se lo hace mejor. Eso también es un mito, ¿no? No es cierto que ni los servicios mejoran notablemente ni tampoco los precios han bajado. Eso es una realidad. Ahora, el propio Peña Nieto, si ustedes recuerdan, lo que dijo es que de aquí al término de su gobierno, al 2018, el incremento del PIB por la reforma energética es nomás del 1%. O sea, es un crecimiento irrisorio prácticamente para cómo se está vendiendo la reforma, ¿no? E incluso en términos de empleos lo que decían es que lo que se van a crear es 1,5 millones de empleos también de aquí al 18, cuando eso es lo que necesitamos al año ahorita. O sea, al año en México necesitamos 1,500,000 empleos. Lo que está diciendo Peña Nieto es, en 6 años, bueno, en los 5 que le quedan voy a crear esos. Dices, oye, pues tienes un déficit de 4 años, nomás para decirlo con toda claridad. Entonces, estas cosas que se están vendiendo como de mercadotecnia, cuando vemos allá a Camacho Quiroz diciendo, ahora sí, se va a crear empleo y usted va a tener un recibo más barato, pues son cosas que no se pueden asegurar y que incluso ellos mismos han dado información de que no va a ser así. Y lo que sí, yo creo que sí es un riesgo muy importante, pues es que estas empresas que estaban pidiendo esta reforma desde Vicente Fox, porque hay que decirlo, bueno, desde Carlos Salinas, es un proceso que ha venido desde hace tiempo, porque tampoco es que Pemex no haya ido abriendo espacios, los ha ido abriendo a lo largo de estos años. O sea, si tú vas a los estados petroleros como Tabasco, o sea, es el lugar donde más camionetas ves de empresas extranjeras que ya tienen un montón de contratos de ahora, ¿no? Y eso está creciendo. Yo digo, comparto la visión de Rubén de que me parece que es un retroceso gravísimo, además sabiendo que había otras propuestas. O sea, la misma propuesta del PRD, digo, sin tratar de adularlo ni mucho menos, era una propuesta que también modernizaba Pemex, pero no implicaba este tipo de modificaciones. Pero a lo que preguntas es falso que lo que está vendiendo Enrique Peña Nieto y todos los que aplauden y repiten ese discurso.
Hay que recordar que en los últimos años nos han repetido más o menos un discurso semejante, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, que con el Tratado de Libre Comercio iba a haber esta época de prosperidad para el país. Y los resultados están a la vista. Este discurso ultraliberal, para no utilizar la palabra neoliberal, que algunos ya la descalifican de entrada, pero esta doctrina y este proyecto ultraliberal de abrir prácticamente la economía al capital privado, creo que ha sido sumamente perniciosa para el país. Basta ver las otras privatizaciones, ya lo comentaron. ¿Qué dejó privatizar Teléfonos de México? ¿Mejoraron los ingresos para el país? No. Perdimos lo que una propiedad, pues eso es negativo desde mi punto de vista, justamente, porque está este monopolio, tarifas bastante altas. Claro. ¿Qué ganamos los mexicanos al venderle la empresa a Ricardo Salinas Pliego, lo que era Imevisión? Por cierto, con una capital prestado por Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente, en esos manejos y maniobras truculentas que hubo en ese periodo de privatizaciones. ¿Qué ganamos los mexicanos con la privatización de ferrocarriles? En resumidas cuentas, parece broma, lo que ganamos es que 10 grandes empresarios del país o familias, los que aparecen regularmente en las listas de Forbes, ya sea encabezados por a veces entran unos, salen otros, se volvieran ultramillonarios. En el 2000 todos ellos tenían 12,000 millones de dólares en el patrimonio que aparece listado en Forbes. En este año tienen 150,000 millones de dólares. Es una riqueza extraordinaria. Sin embargo, los salarios no han mejorado, el Producto Interno Bruto en estos años de políticas ultraliberales no ha crecido más del 1,5%, cuando en el periodo anterior creció hasta el 6% durante el milagro mexicano. Yo no estoy proponiendo que se vuelva a ese tipo de política nacionalista o mixta. Es imposible, más bien necesitamos repensar esta forma de desarrollo que nos ofrecen, pero en resumidas cuentas a la pregunta, es falso ese discurso. Y por otro lado tiene efectos bastante perniciosos, más allá de lo de que vamos a perder muchísimo dinero al presupuesto, al gasto público de la riqueza petrolera, de lo que Pemex recaudaba el fisco, y que ahora se van a ir, pues no va a entrar por vía de las empresas privadas a la hacienda pública, se va a ir a las matrices de esas grandes empresas en dividendos para sus accionistas. Vienen a obtener ganancias, vienen a obtener riquezas, no vienen a contribuir a la prosperidad del país, las grandes empresas que quieren esta reforma. Pero otro riesgo bastante fuerte es el tema medioambiental. Hay la tecnología del fracking sugerida en la reforma, en la explotación del gas lutita o petróleo también en estos yacimientos, que es extremadamente dañina al medio ambiente. Y el asunto es que piensan potenciarle. Un dato muy, muy grave es que en estas modificaciones de última hora permitieron que a las empresas mineras que ya tienen concesiones mineras también puedan explotar el petróleo o el gas. Las empresas mineras, además de estar despojando las riquezas de la nación, están provocando muchos despojos, están dividiendo comunidades, ya ha estado comprobado incluso en prensa canadiense, por ejemplo, porque muchas de estas empresas son canadienses, son responsables o por lo menos corresponsables de asesinatos de dirigentes de pueblos que están tratando de defender el patrimonio. Yo creo que esta reforma energética abre una posibilidad, un gran riesgo de intensificación de estos despojos de territorios, porque justo lo que van a hacer, van a tratar de indagar, de revisar dónde hay estos territorios para la explotación de estos recursos energéticos, y les garantizo a todos que van a multiplicarse los conflictos que ya vemos, por ejemplo, en la industria minera, de tal manera que, en términos generales, el panorama con este cambio es bastante complicado. Del precio de la gasolina, hay que decir que en México la gasolina está subsidiada. O sea, digamos que si se le quita ese subsidio, que son en torno a los 200,000 millones de pesos al año, se le quita ese subsidio. O sea, en realidad el precio de la gasolina es más alto del que pagamos en México a nivel internacional. Es decir, que si dejamos de subsidiar, automáticamente el precio se va para arriba. Y si aparte le ponemos que Pemex va a pagar menos impuestos, porque pasa del 71 al 62, y el gobierno federal está obligado en 5 años a hacer un ajuste de sus finanzas. Eso quiere decir, en otros términos, reforma fiscal o más impuestos, forzosamente, porque ajuste como de dónde más va. Por ese lado, y el Fondo Mexicano del Petróleo, que va a invertir en proyectos a 20 a 25 años, estamos hablando de más o menos un hueco que hablaba Gerardo Esquivel el otro día, de entre 4 y 5% del PIB. Estamos hablando 3 veces la reforma fiscal que se
se acaba de aprobar. Claro, con lo que va a dejar Estamos de hablando, aportar premios. ellos piensan que con lo que le cobrarán de impuestos a las empresas privadas pueden subsanar esa parte, que no saben. En países ha pasado. Noruega, Brasil, pasa. Bueno, Pero va a pasar aquí, es no va a difícil, pasar, ¿no? Enrique. O sea, es difícil 5 puntos del PIB reponerlos en un periodo de 5 años. Es demasiado dinero. Muy bien. Vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto. Platicaremos también un poco acerca de la reforma política que se aprobó la semana pasada y que dejó sin chamba, dicen algunos, a los integrantes del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Veremos si es cierto. Vamos a la pausa y regresamos.